Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Y correremos hacia ti, el cielo hoy está aquí. Bueno, mis hermanos, bendiciones, Dios les guarde en este día, este domingo precioso. Hoy estamos dando misericordia, pueden estar aquí nuevamente con ustedes, hermanos, para con el propósito de glorificar, de exaltar el nombre de Jesucristo en esta hora. Los bendigo de aquí, de Cali, Colombia, cada uno de ustedes, hermanos. Un saludo especial a la iglesia ICAP Oriente, hermano, la sede de Ayudando el Fuego, sede Oriente. Los bendigo a cada hermano, a cada líder. Espero estén pegados de Dios, hermano, allí sirviendo con un espíritu ferviente en las cosas del Señor. Hermano, no solamente se sirve a Dios dentro de cuatro paredes de una iglesia, sino también en todo lugar donde vayamos, en nuestra casa, en la calle. Más en estos tiempos donde usted y yo tenemos que compartir el Evangelio, llevar la palabra, declarar que el reino de los cielos se establece en cada lugar donde usted y yo estemos, hablando de Cristo, de ese mensaje de la salvación. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir con el estudio que hemos venido hablando. Hemos venido hablando nosotros del libro de Revelaciones. Vamos por el capítulo 6. En la emisión pasada estuvimos hablando del primer sello, el segundo sello, de la manifestación del anticristo, de la manera como él toma el poder e influencia al mundo de una manera muy pacífica, pero después va desarrollándose digamos, de una manera muy agresiva, y se manifiesta tal como él es, perverso, violento y bueno. Y vamos a estudiar hoy los siguientes sellos. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 6, por favor, versículo 5. Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y vi una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios en esta mañana nos guíe, nos direccione, nos hable, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora de la mañana. Gracias, Dios, por tu infinita misericordia, por tu presencia, por tu bondad, Dios de la gloria. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Dios de la gloria. Tú eres nuestro pastor y nada nos falta, Dios, nuestro Dios Jireh, nuestro Dios proveedor eres tú, Señor. Y te pedimos hoy, Señor, que nos ilumines, que nos guíes, Dios de la gloria, que nos des entendimiento en esta mañana para comprender, para poder entender tu palabra, Dios de la gloria, y saber los tiempos que estamos viviendo, Señor. Ilumínanos en este estudio que estamos realizando del libro de Revelaciones, Señor. Danos sabiduría, entendimiento, Señor, y también danos esa fortaleza para terminar lo que empezamos, Señor. Terminar este estudio maravilloso que estamos haciendo de lo que está por venir a la humanidad, Señor, y al pueblo tuyo, Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este tercer sello encontramos que cuando se abre el tercer sello, se manifiesta un tercer viviente que decía: ven y mira. O sea, le muestra a Juan un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.
Y también en medio de los 4 seres vivientes había una voz que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El color negro del caballo significa la muerte por inanición, ¿sí? Los que mueren de hambre tienen un color oscuro, ¿sí? El color de la tierra es negra, es el color oscuro. O sea, cuando se ve que la tierra es árida, cuando la tierra está enferma, cuando la tierra no produce, es color negro. Lo mismo sucede con los que mueren de hambre, tienen un color oscuro. En Lamentaciones se ve esto. Miremos el libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 8. Libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 8. Dice: oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. O sea que en el libro de Lamentaciones se ve cómo, debido al hambre, mucha gente moría con el color de su piel oscurecido y sufría mucho. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder luego de que la iglesia sea arrebatada después de esto? Que se manifieste el anticristo, que el anticristo, hermano, empiece a hacer y deshacer. Entonces también va a venir sobre la tierra, ¿qué? Hambre, ¿sí? O sea que en este periodo las guerras destructoras, porque va a haber muchas guerras y otros derramamientos de sangre, destruirán a todos los habitantes útiles para el trabajo. O sea que no habrá gente que trabaje en la tierra. Es como en la Segunda Guerra Mundial también, cuando era la época de Hitler. Como había guerra, no había gente que trabajara en los campos. Los alimentos escaseaban. Entonces algo similar y mucho peor va a acontecer. Oiga bien, en esta época, cuando este tercer sello sea abierto. Entonces los campos que van a permanecer sin sembrar, pisoteados por los ejércitos, eso es lo que va a suceder. Las provisiones serán confiscadas de lo que resultará el hambre, claro. Entonces, ¿qué hacen los ejércitos? Confiscan lo poco que encuentran y la gente empieza a morir de hambre. Cuando este texto bíblico nos habla de la balanza en la mano, indica que el mismo anticristo tendrá que compartir el alimento para auxiliar parte de la terrible hambre que en ese tiempo se va a ver en el mundo. Miremos lo que nos dice Ezequiel capítulo 4, versículo 16. Ezequiel 4:16. Me dijo luego, hijo de hombre, aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Entonces mire que todo esto, o sea, lo que es el juicio de Dios, recordemos que el tribunal de gracia, ese tribunal de gracia que hasta el día de hoy está, se va a convertir en un tribunal de juicio, debido a la maldad que hay en el mundo, ¿sí? Entonces aquí vimos que en el libro de Ezequiel se está profetizando lo que se va a vivir en ese tiempo. Recordemos que aquí estamos hablando de las figuras literarias que se mostraron aquí en el libro de Apocalipsis, para que usted entienda este libro. Entonces, este jinete, o este caballo negro, está significando que la muerte por inanición, o sea, por hambre. Entonces, en el libro de Ezequiel 4:16 dice que se quebrantará el sustento del pan, o sea, no habrá alimento. La gente quedará espantada al saber que no hay alimento. No hay nada más terrible, hermano, cuando no hay alimentos para comer. Puede usted tener dinero a montones, pero si no hay, hermano, para comprar, es terrible. Y eso es lo que va a pasar en ese tiempo. Por eso el versículo 17 dice: para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Porque en ese tiempo la maldad también, hermanos, va a aumentar. Al igual como vemos hoy en día que la maldad va precisamente en ese aumento. Cuando este libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, nos habla de un denario, el denario equivale al jornal de un obrero por un trabajo elaborado en un día, ¿sí? Eso lo vemos en Mateo capítulo 20, versículo 2.
Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. ¿Sí? Por lo tanto, vemos nosotros que un denario es lo que gana durante el día. Por lo tanto, lo que haga el anticristo será muy poco para ayudar a mitigar el hambre en el mundo. Lo que en ese tiempo el anticristo haga será muy poco. Porque el hambre dio a las guerras y a las muertes sangrientas, porque se matarán los unos a los otros. Entonces esto ocasionará pues que la tierra sea maldita. También ocasionará que los campos sean abandonados debido a la guerra y no habrá quien cultive, porque los hombres que cultivan serán también pues asesinados. Eso es lo que va a suceder. La palabra libra, porque este término también se encuentra ahí en este tercer sello, libra. En griego significa yinik, o sea, se pronuncia yinik en griego, y significa tal medida que apenas alcanzará para comer uno. O sea que la libra significa que apenas alcanzará esto para comer uno. O sea que la persona trabajará todo el día para alimentarse. ¿Con qué alimentará a su familia? Porque la persona tendrá que vestirse, ¿cierto? La persona tendrá que ganar dinero para vestirse, tendrá que ganar dinero para sus gastos personales, su transporte, en fin, lo que sea. Y entonces uno dice, bueno, si este denario solamente es suficiente para alimentarse él, entonces, ¿qué pasará? ¿Cómo se alimentará la familia si lo que gana solamente es para él? Entonces familias se morirán de hambre. Y si este hombre quizás comparte ese denario con su familia, entonces este hombre se debilitará, porque entonces no comerá completamente, y lo que pasa es que se nutrirá y esto va a traer enfermedad. Y de todas maneras, tanto el uno como el otro en esa época, ¿qué pasa? Van a morir. Entonces miren lo que espera en un futuro a la humanidad. Miren lo que espera a aquellos que no aceptan a Cristo, aquellos que creyeron que el Evangelio, hermano, es un juego y se llenaron de argumentos para no creer en Dios, para no creer en la palabra, para no creer en el mensaje de aquellos que enviaban el mensaje. Entonces vemos lo que va a suceder, y esto nos hace colocar nuestros pies en la tierra. O sea que la persona trabajará todo el día para alimentarse. Entonces, ¿con qué alimentará a su familia en esa época? Es lo tremendo. Dios guarde a nuestros hijos. Cuando habla del aceite y el vino, estos elementos son los que más abundarán, ya que una persona hambrienta, pues, ¿qué va a buscar? Licor, ¿qué va a buscar? Vino, ¿qué va a buscar? Cerveza. Una persona hambrienta lo que busca es alimento. Entonces, en el tiempo lo que más va a abundar es el aceite y el vino, y esto simplemente en esa época lo guardarán son los ejércitos, lo confiscarán los gobiernos, el aceite, el vino, como algo farmacéutico, como algo, digamos, para el uso de ellos como tal. Entonces eso es lo que más abundará. Entonces si una persona no tiene para comer, muchos menos tendrá para comprar vino y aceite, hermanos. Ahora vamos al cuarto sello, Apocalipsis 6:7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El color amarillo del jinete significa pálido, o sea, eso es pálido, ese color amarillo significa pálido. El original significa el color del cadáver. Oiga bien, o sea que el jinete sobre este caballo significa muerte. Se acerca a la mortandad con las fieras de la tierra, porque leamos otra vez claramente este texto. Mire, dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y miren. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada ¿qué? Potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, el escenario de este cuarto sello serían guerras, hambre, cadáveres abandonados, sin sepultura, que contaminarán el aire. O sea, se sembrará la mortandad. En otras palabras, esto que traerá al mundo epidemias. Si hoy en día estamos sufriendo por una epidemia llamada coronavirus, ¿cómo será en ese tiempo?
debido a la cantidad de cadáveres que habrán en la faz de la tierra. Entonces las epidemias van a aumentar. Y esta consecuencia del reino del anticristo demostrará que Cristo es la vida. Y que el anticristo es ¿qué? La muerte, hermano. Por eso el anticristo lo que va a traer es muerte. Y esto demuestra que Cristo es de vida. Entonces en el tiempo las epidemias van a aumentar, las muertes van a aumentar. ¿Sí? Entonces miren lo que va a pasar en un futuro. Por la desaparición de los hombres en la tierra aumentarán los animales feroces, quienes aún más desolarán la tierra. Los hombres en esa época buscarán, por el hambre que tendrán, irán a buscar en el campo las fieras a cazarlas. Pero resulta que en vez de que el hombre cace las fieras también por el mismo hambre que va a haber, los hombres van a ser que cazados. Eso es lo que va a suceder en ese tiempo, hermano. Por eso yo prefiero más bien, hermano, ser obediente a Dios, agradar a Dios, buscar a Dios, hermano, y estar allá en el cielo que estar aquí en la tierra. ¿Usted qué prefiere? Es la pregunta que le hago yo. ¿Prefiere vivir estos tiempos de epidemias, de hambre, de mortandad, de guerras? Hermano, seamos inteligentes, seamos sensatos, pensemos, hermano, de una manera correcta y tomemos el camino que usted y yo debemos de tomar correctamente, que es el camino estrecho que nos conduce a una vida de salvación, hermano. Pero muchos hoy en día prefieren el camino ancho, que nos lleva a la perdición. Que ese es el camino que está eligiendo muchos en el mundo hoy en día, donde no hay, el camino ancho es donde no hay muros a los lados, no hay limitaciones. El camino angosto sí hay limitaciones, porque el camino angosto quiere decir que hay dos limitaciones. ¿Cuáles son las dos limitaciones de ese camino angosto? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque lado y lado hay palabra de Dios que nos guía, nos direcciona a la vida eterna. Pero hoy en día la gente lo que escoge es el camino ancho, que nos conduce ¿a qué? A la perdición. Y mire lo que va a encontrar la gente que tome ese camino ancho. Va a encontrar que esos sellos van a ser desatados y lo que van a traer es muerte, ¿sí? Van a traer guerras. En este texto también se habla que a la muerte el Hades le seguía. Miremos eso. Miremos lo que dice Apocalipsis 6:8. Miré, y aquí un caballo amarillo, y que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Entonces, bajo la palabra Hades, debemos entender que el mundo subterráneo y también la tumba. Cuando hablamos de Hades estamos hablando de un mundo subterráneo y estamos hablando también de una tumba. La muerte corta la humanidad y el Hades, ¿qué hace? La recoge. ¿Sí? El Hades lo recoge a la humanidad. El cuerpo va a la tierra y el alma va debajo de la tierra. Eso es lo que va a suceder. Después yo lo repito. La muerte corta la humanidad, ¿cierto? Pero dice que la muerte. Y ahí lo seguía el Hades. Y el Hades, ¿qué hace? Recoge esa humanidad. El cuerpo va a la tierra y el alma va debajo de la tierra. ¿Sí? O sea que el señorío del anticristo se manifestará mediante estos 4 castigos. O sea, cuando hablamos del Hades, eso es lo que va a acontecer. La gente va a la tierra, pero va a ir al Hades. El Hades lo recoge. Que el Hades, más adelante vamos a descubrir que el Hades va a dar esos muertos, los va a entregar para el juicio del trono blanco. Ahora, el señorío del anticristo se manifiesta mediante estos 4 castigos: guerras, hambres, mortandad y animales feroces. Es la manera como el anticristo señoreará en ese tiempo la tierra. ¿Ok? Entonces, mira lo tremendo. Cosas no agradables esperan al mundo. Ahora vamos a mirar, amados, el quinto sello. El quinto sello. Ve Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Cuando vio el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo
hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí dice que habían, en este quinto sello, que se abrió el quinto sello, y que debajo del altar habían almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, ¿sí? Y esta gente clamaba a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzga? O sea, estaban reclamando al Señor justicia. Estaban reclamando al Señor que en qué momento Dios iba a ejercer venganza por la muerte de ellos. Estaban preguntando precisamente. Entonces, después de los sucesos anteriormente descritos, comienza en este quinto sello una persecución sangrienta de los creyentes, a los que el anticristo trata de destruir para que no queden testigos vivos del verdadero Cristo. Eso es lo que va a hacer el anticristo en ese tiempo. Entonces, al abrirse el quinto sello, muchos de ellos ya habían muerto, o sea, ya habían sido asesinados, y sus almas estaban debajo del altar. Ahora explico esto. Sus oraciones por la venganza nos hacen creer que estos creyentes en su mayor parte pertenecen al pueblo hebreo, porque el cristianismo nuevo testamentario siempre está lleno del espíritu de perdón. O sea, nosotros recordemos que la característica de los verdaderos cristianos, de la mayoría o del cristiano verdadero, es siempre perdonar las ofensas, perdonar lo que nos hagan. Y eso lo vimos nosotros en el ejemplo de Esteban. Miremos Hechos, capítulo 7, versículo 59. El libro de Hechos, capítulo 7, versículo 59. Dice: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces aquí encontramos que la característica nuevo testamentaria del cristiano siempre es perdonar. Pero aquí vemos que los que estaban clamando estaban pidiendo venganza. Estaban pidiendo venganza. Y el espíritu de venganza es el espíritu del Antiguo Testamento. El espíritu del cristiano es el espíritu de la misericordia, del perdón, ¿sí? Porque el Señor Jesús nos dijo claramente que debemos de amar a nuestros enemigos, bendecir a aquellos que nos maldicen, amar a aquellos que nos aborrecen. Eso nos mandó el Señor Jesucristo. Y si tú estás haciendo lo contrario, pues déjame decirte que estás en un espíritu incorrecto. Porque el cristiano no puede tener en su corazón ningún tipo de resentimiento, amargura, odio, porque esto va a traer enfermedad a tu vida. Esto trae enfermedad a tu vida. Muchas personas están enfermas de cáncer, enfermas de enfermedades, hermano, degenerativas, debido al odio, al resentimiento que albergan en su alma. Por eso es bueno no permitir que estos sentimientos, y la Biblia lo llama como contaminación espiritual, que estos espíritus de odio, de resentimiento vengan y aniden en nuestra alma, porque esto lo que va a traer es enfermedad para tu vida. Entonces lo más conveniente es más bien sacar estos sentimientos, sacar esta contaminación espiritual que recibimos en el mundo, y esto va a traer sanidad en nuestras vidas. Entonces el espíritu de venganza no es dada para el cristiano. Eso se decía anteriormente en el Antiguo Testamento, que era ojo por ojo y diente por diente. Nosotros estamos en un nuevo ¿qué? Pacto, en un nuevo pacto. Y es el pacto de la misericordia, del perdón. Recuerda esto siempre. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Miremos un ejemplo en el Salmo, capítulo 94, versículo 1. Dice: Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Miren que ellos clamaban. Ese era el espíritu de la gente en el Antiguo Testamento. Clamaban por venganza. Clamaban para que Dios hiciera y deshiciera a las personas que le hacían daño a ellos. No, en nosotros hoy hay un espíritu distinto, porque esto va a traer bendición y sanidad a nuestras vidas. Entonces la oración de ellos no era una oración en su totalidad, sino, o sea, del Apocalipsis, lo que llaman Apocalipsis, la oración que levantan ellos, no era oración en su totalidad, sino preguntas. Ellos decían: Señor, ¿hasta cuándo?
Señor, ¿hasta cuándo seguirá esta gente haciendo y deshaciendo? ¿Hasta cuándo, Señor, se manifestará tu venganza? ¿Sí? Ellos sabían que esa venganza había de venir, y lo vemos nosotros en Romanos. Vaya al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 19. Libro de Romanos 12, 19. Porque ellos, mire que aquí en Apocalipsis, ellos decían en el versículo 10, capítulo 6, decían: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, ellos decían: ¿hasta cuándo? Decían, pregunta al Señor. Entonces, ellos, ¿por qué? Porque ellos esperaban el día de la venganza del Señor. Y está en Romanos 12, 19, dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, ellos eran conscientes de que el día de la venganza llegaría de parte de Dios. Y por eso aquí, en Apocalipsis 6, cuando se abre este sello, ellos están clamando, ¿sí? En este sello están clamando por la venganza de Dios, en este quinto sello. ¿Ok? Entonces, ellos querían saber cuándo sucedería el tiempo de venganza de Dios. De manera que encontramos que la semana 70 comenzaría, número 1, después del arrebatamiento de la iglesia, después de la aparición del anticristo. Entonces miremos que aquí se está viviendo la semana 70. Cuando hablo de la semana 70 es lo que Daniel profetizó. Daniel profetizó 70 semanas para que durara el mundo, 70 semanas. Y 69 semanas ya se han cumplido hasta el tiempo de hoy de la iglesia de Cristo. ¿Sí? Que se cumplió con la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo. Él lo profetizó. Y entonces estamos prácticamente ya en la semana 69, ya estamos en ella. Ya vamos a entrar en la semana 70, pero esto sucede cuando, después del arrebatamiento de la iglesia, la aparición del anticristo y el despertar en Israel por el Mesías. O sea, es cuando Dios derrame sobre el pueblo hebreo un espíritu de gracia. Y entonces ellos empiecen, hermano, a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Empiecen ellos a convertirse a Cristo. Esto es lo que va a suceder. Y en Zacarías, vaya al libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Vaya, libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 10. O sea que ya estamos a puerta de entrar en la semana 70. Pero primero tenemos que nosotros como iglesia ser arrebatados. Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, en este tiempo los judíos aceptarán a Cristo como el Mesías y empezarán a predicarlo. Y esto no le agradará al anticristo y comenzará a destruir a los nuevos testigos de Cristo, que serían los hebreos, los judíos. Y estos son los que van a clamar luego, después de haber sido asesinados por el anticristo, van a clamar a Dios para que Dios los vengue sus muertes. ¿Ok? Entonces, ahora una pregunta: ¿por qué estas almas iban a parar debajo del altar? Es la pregunta. ¿Por qué estas almas iban a parar debajo del altar? De acuerdo al Antiguo Testamento, el alma, para ellos, ¿no?, está en la sangre. Y la sangre se echa bajo el altar teniendo, digamos, esto un significado simbólico. Y lo vemos en Levíticos 4:7. O sea, para los judíos el alma está en la sangre. Y la sangre se echa bajo el altar, teniendo esto un significado que es simbólico. Y está en Levítico, vaya Levíticos, el libro de Levíticos capítulo 4, versículo 7. Dice: y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Por eso, todo, hermano, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento era prácticamente profético de lo que en un futuro iba a acontecer. Entonces, en la mezquita de Omar, hoy en día, que se encuentra en el lugar del templo judío,
hasta la fecha se ha conservado la peña con una abertura donde estaba el altar que habla Levíticos, en el cual se echaba la sangre. Por eso se le llama recipientes, ellos lo llaman recipientes para las almas de las criaturas. Por eso aquellos mártires se entregarán a sí mismo como sacrificio en el altar del Altísimo, y sus almas estarán bajo el altar. Entonces vemos nosotros que esta sangre derramada por los mártires hace referencia a lo que se hacía en Levítico. Por eso dice que estaban debajo del altar clamando la sangre de aquellos que en ese tiempo van a aceptar a Cristo, y por no dejarse sellar, por no seguir al anticristo, van a ser ejecutados de una manera muy perversa. Entonces ese va a ser el sacrificio, y luego estas almas que van a hacer, van a empezar a clamar. O sea que estas almas que ve Juan, porque Juan, el apóstol, ve las almas, las ve, o sea que estas almas se ven. Estas almas, oigan, van a tener conciencia, porque estas almas saben lo que vivieron en la tierra, van a recordar lo que vivieron en la tierra, y por eso claman a Dios. O sea que estas almas, es más, estas almas van a tener un cuerpo especial, porque dice que se van a hacer revestidas. O sea, allá nos vamos a poder ver allá en el cielo. Ahora miremos bien esto. Las vestiduras blancas, Apocalipsis capítulo 6, versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, le dijeron todavía, bueno, les dijeron ahí mismo, todavía no es tiempo, todavía faltan que mueran más como ustedes, de la misma forma. O sea, gente más se va a salvar. O sea, ahí estaba la puerta de la salvación abierta, de una manera muy sufrida, pero se iban a salvar, y todavía faltaba ahí gente todavía. Entonces le dijeron, tranquilos, que la venganza va a llegar, pero todavía no, porque faltan todavía más gente que se convierta de ustedes a Cristo, ¿sí? Entonces, luego, ¿qué vienen ahí? Las vestiduras, esas vestiduras blancas. Las vestiduras blancas son el símbolo de la justicia. Aunque ellos eran mártires, no fueron justificados por su sufrimiento, sino por los sufrimientos de Cristo. Oiga bien, por los sufrimientos de Cristo, fueron justificados por los sufrimientos de Cristo. Entonces, miren lo maravilloso cuando entramos con detenimiento a estudiar esto de los sellos, lo que va a acontecer allá. Yo por eso prefiero, vuelvo y se lo repito, hermanos, seguir a Dios de la mejor manera, amarlo como Él me ha amado, porque Él me amó primero, entonces yo lo amo, y me convierto de manera voluntaria, hermano, porque yo sé que eso va a traer bendición para mi vida, y me va a liberar de toda esa angustia que después de que la iglesia sea arrebatada va a vivir la humanidad. Entonces actuemos con sensatez en este tiempo, convirtámonos de nuestros malos caminos y empecemos a vivir una vida que agrade al Señor. Vuelvo y le repito el texto de Juan cuando dice, hijitos míos, no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si amas al mundo y las cosas que están en el mundo, entonces el amor del Padre no está en ti. Entonces si nosotros tenemos el amor de Dios, pues nos va a ser fácil desprendernos del mundo y amar más a Dios que las cosas que hay en el mundo, porque esto es lo que está por venir. Si tú determinas amar al mundo más que a Dios, si tú determinas ver el evangelio como una mentira, entonces, hermano, lo único que te espera a ti es una expectación de juicio, que es lo que nos está hablando este capítulo 6 referente a los sellos. Entonces meditemos referente a eso. Vamos a dejar hasta allí. Seguiremos estudiando el sexto sello en el próximo culto online que tengamos. Espero que estés ahí conectado, que estés tomando apuntes para que tú aprendas también y enseñes esta palabra a tus familiares. Enséñales lo que viene para que ellos entiendan, hermano, que esto se trata es de vida o muerte. Se trata es de tranquilidad o de sufrimiento. Y tú determinas cuál va a ser tu futuro. Tú determinas dónde vas a pasar la eternidad, que es lo que tenemos que mirar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu presencia en nuestras vidas hoy, Señor. Te pedimos que cada día nos afirmes en la enseñanza que estamos aprendiendo, Señor, y que seamos sensatos para tomar la mejor decisión.
de no ir por el camino ancho, sino que de tomar el camino corto, recto, ese camino recto, Señor, que nos lleva a la salvación, Señor. Ese camino angosto que nos lleva a la salvación. Ayúdanos, Dios de la gloria, para fortalecernos y vencer el mundo, vencer las tentaciones y tomar las decisiones correctas para que pasemos a tu lado, Señor, en una eternidad, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas. Vaya conmigo, por favor, a un texto bíblico que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador que alegre. Entonces, hermano, hoy, de acuerdo a lo que Dios propuso en tu corazón, pues dale al Señor. Dale con alegría, dale de una manera generosa, porque Dios dice en su palabra que Él ama a ¿quién? Al dador alegre. Así que levanta ese diezmo, levanta esa ofrenda y vamos a colocar esa economía tuya en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada hermano, cada hermana que en esta hora de la mañana presenta a ti, Señor, una ofrenda de agradecimiento, tu diezmo, Señor, tus ofrendas. Te pido, Dios, que reprendas por el devorador, al devorador de cada uno de ellos, Dios. Que abra la ventana de los cielos, como dice tu palabra, y que derrame bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Declaro que tú levantas una iglesia fiel, Señor, en este principio, Dios. Y que tú, Padre, hermano mío, levantas también una iglesia próspera, bendecida para la gloria de tu nombre. Multiplica esa venta de los negocios. Multiplica la economía en cada hogar, en cada familia, Dios. Oramos para que también abras puertas de empleo en este tiempo, que podamos ver tu gloria, tu bendición, porque de ti dependemos, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios, para que cada día tengamos para pagar servicios, para pagar arrendos, para cumplir con nuestros compromisos. Ayúdanos. Dependemos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amados, gloria a Dios. Recuerde que estamos ayudando a la hermana Arlette Bertel. Recuerde que su esposo ha estado hospitalizado debido al COVID-19. Tuvieron que entubarlo. Ha ido mejorando, gloria a Dios. Pero hermano, mientras que porque este hombre está hospitalizado y no puede llevar el sustento a su casa, y esta familia dependía de este hombre, bueno, ante todo del Señor. Pero sabemos que somos una iglesia, somos hermanos en Cristo Jesús. Entonces le pido que por favor, pues, ahora que tenemos bendición, que Dios nos ha bendecido, y en lo poco que tengamos, pues compartamos esta bendición con la hermana Arlette. Aquellos que conocen su casa, pues lleven una ofrenda económica, o lleven de pronto una ofrenda en especie de alimentos. Y si no conoce la casa, entonces, hermano, allí en el WhatsApp de la iglesia está la dirección de la pastora Claudia, cerca de la casa de la pastora Claudia, y allá le llegará esa ofrenda allí, o en especie o económica, para poder ayudar a esta familia que hoy lo necesita. Recuerde que la palabra dice: hijitos míos, no hablemos de palabras, sino con hechos. Y este es el momento de manifestar nuestro amor, no solo de palabra, sino con hechos. Bueno, amados, no se olvide, ahorita sigue ese programa infantil y Kids. Espero que se conecte ahí, yo sé que va a ser de gran bendición. Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en nuestra próxima edición este miércoles a las 7:30. Estaremos aquí, hermano, otra vez trayendo este mensaje y aprendiendo del libro de Revelaciones. No se olvide que estamos haciendo un devocional todos los días de 5 a 6 de la mañana, despertar con Dios. Y tenemos también en las noches un tiempo de clamor de 7:30 a 8 de la noche. Estamos clamando, orando, es el tiempo de orar. Recuerda que la oración es la respiración de la esperanza, y el que deja de orar deja de esperar. Así que tú no puedes dejar de orar, hay que seguir clamando, orando, buscando al Señor con todo el corazón. Bueno, hermanos, mil bendiciones, Dios guarde.